Muy buenas noches, saludos y bendiciones. Muy buenas noches, mis hermanos y hermanas queridos. Nuevamente, como lo prometí, es deuda, cada lunes y cada viernes a las 9 de la noche hora centro, pues nos conectamos un rato para conversar sobre nuestra doctrina espírita, y en esta ocasión pues estamos dando un poquitico de lectura y análisis a este maravilloso libro. Yo lo tengo impreso en mis hojas. Siempre les recomiendo a las personas que, bueno, si quieren ahorrar dinero y lo tienen en PDF, lo pueden mandar a imprimir, pues ahorran un dinero. Fernando Carrera, buenas noches. Estamos en esta ocasión dando lectura y un poquitico de análisis del manual práctico de las manifestaciones espíritas de Allan Kardec. Libro que pueden encontrar en PDF totalmente gratis en el Google, o pueden también incluso encontrarlo en Amazon en carátula, ¿verdad? Si lo quieren ya encuadernado, más bonito. Pero bueno, lo que importa es el contenido, que es maravilloso. ¿De qué? Del manual práctico de las manifestaciones espíritas. Como su nombre lo dice, es un manual práctico que nos deja nuestro fundador, Allan Kardec, para ayudarnos, a guiarnos, para entender las comunicaciones de los espíritus, el entender, dependiendo de esta comunicación, el grado de evolución y de avance que tiene tal espíritu, el saber si podemos escuchar o no lo que está diciendo. Es un manual de accionar que nos enseña a todos nosotros que somos espíritas a cómo lidiar con las diferentes situaciones, algunas pues un poco más tensas, o otras un poco tristes, y muchas felices también, de cómo lidiar con este tipo de situaciones, sea cual sea, situaciones extremas, o muy buenas o muy malas. La doctrina siempre nos va a dar la mejor herramienta para poder lidiar con ella. Y para los que se conectan por primera vez en esta noche, pues bueno, soy Robert Bauriate, como me conocen en las redes sociales. Pueden encontrarme también en mi canal de YouTube como Robert Bauriate, y en el Facebook igual. En el YouTube, después que termino las directas, al siguiente día pues bueno, las bajo y las subo. Las bajo de lo que es el TikTok y las subo posteriormente al YouTube. Buenas noches, Chachi, bienvenidos todos, gracias por esos corazoncitos y gracias por sus comentarios. No dejen de comentar, ya saben que es importante, y sobre todo de compartir. Apenas llevamos unos minuticos conectados y ya varios lo han compartido en el Facebook. César, buenas noches, bienvenido. Gracias, Chachi, por esos corazones. Y sobre todo, no se olviden de compartirlo, compartir para que llegue nuestra doctrina a todas las hermanas y los hermanos que la necesiten. Entonces vamos a continuar con el capítulo 4 que estábamos hablando para hoy viernes, sobre los diferentes modos de comunicación. Yo creo que por la antigüedad del libro, el mundo ha evolucionado, y los estudios espíritas también, y vemos la manifestación de los espíritus en muchas más cosas que las que se analizaron en la época. Pero vamos a guiarnos primeramente por lo que nos dice la lectura, y vamos a agregarles nosotros mismos, pues bueno, basado en nuestra experiencia, y también los leo en el chat, a ver, basado en sus experiencias, pues qué quieren compartir. Dice que los espíritus pueden comunicarse con nosotros por diferentes medios. Ya lo hemos definido en el vocabulario de la presente obra. Uno de estos medios es la sematología y la tipología. Primitivamente se utilizó la mesa para este medio de correspondencia únicamente porque es un objeto cómodo para la finalidad que ofrece de poder estar sentados en su derredor. ¿A qué se refiere con esto? Inicialmente vemos que el estudio se viene a organizar
y se viene a organizar este trabajo científico que se empieza a desarrollar no solo a través de Allan Kardec, sino muchos de sus colegas de la época, basados en el fenómeno de las mesas giratorias o las mesas danzantes. Fueron, por así decirlo, no los primeros indicios de comunicación inteligente entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, pero sí la que primero empieza a llamar la atención de profesionales, por así decirlo, y donde se empieza a establecer una guía de estudio sobre estos fenómenos espíritas, donde se comienza esta comunicación a través de las mesas giratorias. Correcto. Saludos, creo que es desde México, no sé cómo se pronuncia bien tu nickname. Correcto, es una ciencia, el estudio de la ciencia. Griselda, el estudio de la ciencia espírita es ciencia. Gracias por tu comentario, fue genial, Mira, entonces se empieza a utilizar, se empieza a estudiar, por así decirlo, porque se empieza a manifestar en esa época, siglo XIX, estamos hablando, a través de obras teatrales que se montaban, espectáculos que se montaban en los diferentes teatros de la época en Francia, sobre las mesas, unas mesas redondas que giraban. Estas mesas daban toque, danzaban de un lado para otro, emitiendo sonidos con la pata contra el piso, lo cual se empieza a utilizar ya como modo de estudio de las manifestaciones espíritas, donde se empieza a utilizar la mesa primeramente por la comodidad que ofrecía el poderse sentar alrededor de ella, y posteriormente establecer contacto con la yema de los dedos. Lo compara la escritura de esta maravillosa obra, lo compara con posar los dedos sobre un piano. Maferefún Elecua, bienvenida, donde delicadamente varios hermanos se comenzaron sentando alrededor de esta mesa, poniendo sus dedos sobre ella y enfocando su pensamiento en darle movimiento a la misma, donde empieza a través de la concentración, a través del pensamiento de esos que estaban presentes, el lograr que esta mesa pues se moviera e incluso diera toques contra el suelo para dejar algún tipo de mensaje consistente, por así decirlo. Pero ya se nos explica que si una persona coloca la extremidad de sus dedos sobre el borde de un objeto circular movible, como una copa, un plato, un taburete o un sombrero incluso, o un vaso, y esta situación concentrar sobre el objeto su pensamiento y su voluntad de hacerle mover, podrá llegar a conseguir que tal objeto se agite en un movimiento rotatorio, al principio lento y después de más en más rápido, hasta llegar a serle trabajoso poderlo seguir. ¿A qué se refiere? Donde varios de estos mediums, a través, y me refiero no solamente a ellos, cualquier medium de labor puede, a través de su pensamiento, no solo el mover una mesa, sino en concurso de varios hermanos reunidos, haciendo leve contacto con la punta de los dedos, pueden mover cualquier objeto que sea movible. Dentro de esto dice que no es específicamente tiene que ser una mesa. Lo mismo puede suceder con un vaso, lo mismo puede suceder con un sombrero, puede suceder con cualquier pieza que sea movible. Pero sí queda establecido que tiene que existir, ¿qué cosa? Una conexión de pensamiento, una voluntad y una concentración en lo que se está haciendo. Y esto no solamente aplica en las comunicaciones, en este caso a través de un objeto, a través de una materia. Sucede también a la hora de cualquier labor espírita, donde es un requerimiento indispensable para que funcione la concentración, no la fe. No vamos a hablar de fe, vamos a hablar de la concentración y de la transmisión de pensamiento, donde nosotros vamos a lograr como espírita en nuestra labor aquello que seamos capaces de construir con nuestro pensamiento. Pongo un ejemplo: están haciendo una labor de plegaria, de misa para un familiar difunto.
todos los que están ahí presentes, ¿qué deben de hacer? Enfocarse y concentrarse en atraer a ese espíritu. No es que una persona, por ejemplo, esté concentrado uno o dos de los medios presentes en esa labor espírita, ese familiar difunto, y que los otros dos o tres están viendo la telaraña que está colgando del techo, o si la repisa pues no está bien pintada. O sea, siempre nos ha quedado claro, enseñado por la doctrina espírita, ¿qué cosa? De que la concentración y la transmisión de pensamiento lo es todo para la doctrina espírita y para nosotros como medium. A través del pensamiento nosotros vamos a lograr un objetivo, el atraer a un espíritu para que haga acto de presencia, el moralizar a un espíritu, el arreglar una situación espiritual de un hermano necesitado, pero a través de una transmisión de pensamiento y un enfoque, una concentración. Correcto, como dice en el Chama Ferefún el Ekba, que la conexión es la concentración, es la base de la comunicación espiritual. Entonces nos queda claro que no solamente fue exclusivo lo de las mesas giratorias o las mesas danzantes porque fuera una mesa en especial. Esto de hecho no define absolutamente nada. Usted puede concentrarse, usted puede encontrarse en una reunión y concentrarse en un objeto que sea movible y lograr hacerlo. Una vez establecida la comunicación fluídica entre la persona y el objeto, éste puede producir los movimientos sin contacto respondiendo a la acción del pensamiento. O sea, donde ya llega el momento que el mismo medium y los medium presentes llegan a desarrollar tanto su facultad, donde el contacto de los dedos ya no es ni siquiera necesario para tal labor. Y para adquirir sobre todo estas manifestaciones tan maravillosas. Ciertas personas están dotadas a este respecto de una potencia tal que el movimiento se produce al cabo de algunos segundos. Otras no los obtienen sino al cabo de 5 o 10 minutos. Y otras no logran obtenerlo. O sea, ¿qué les digo con esto? Realmente no todos los medium tienen la misma facultad. Jan, buenas noches, bienvenida. No todos los medium tienen la misma facultad ni la misma capacidad mediúnica. No tienen la misma facultad ni la misma fuerza de desarrollo para desarrollar, por ejemplo, en este sentido, un fenómeno espírita tan material, ¿verdad? Dice que una consulta, que si la facultad es innata o se trabaja. Las dos cosas. La facultad es innata porque es inherente a ti, forma parte de ti. Desde tu nacimiento, desde tus encarnaciones pasadas, tus facultades te acompañan y te van a continuar acompañando. Y se trabajan a través primeramente de la moralidad. Segundo, a través de la instrucción mediúnica. A través de la educación mediúnica, que no solamente es ni la de subirse con muertos, o la de hablar muerto, o bailar un cajón. No tiene nada que ver ni siquiera con ir al centro. La instrucción mediúnica comienza leyendo y conociendo todos los parámetros y todas las columnas que sostienen la doctrina espírita como ciencia, que es la única forma de explicar lo inexplicable. Y luego de eso acercándose al centro, ya sea cordonero, ya sea cual sea el llamado que usted sienta, y así usted sigue trabajando. O sea, que trabajar la facultad no es solamente algo que se hace, no, es trabajo arduo, constante y muy disciplinado. Muy disciplinado. Esa es la mejor forma de nosotros poder trabajar, como me mencionabas en el chat, nuestras facultades mediúnicas. Ahora, hay mediums que tienen una facultad mediúnica tan fuerte que pueden provocar este tipo de manifestaciones, de comunicaciones espíritas, sin incluso mediar que tenga que tocar el objeto. Me dicen si por ahí vamos bien. Hoy es viernes, yo sé que muchos están cansados, yo lo estoy también. Bueno, no estoy cansado.
A ver que yo decía cansado, frente a mi abuelo decía, ¿quién ha visto hombre joven cansado? Leo dice que es súper. Pues seguimos. Leo, si tú supieras que hoy en la tarde, cuando estaba conversando aquí, en la casa, le estaba diciendo aquí, óyeme, este tema le va a gustar mucho a Leo, porque yo sé que es un tema que te gusta mucho. Ahora, para operar de un modo más seguro sobre una mesa de cierto peso, se colocan en su derredor, o sea, alrededor de la mesa, varias personas. El número es indiferente y no es tampoco necesario alternar los sexos de los dedos sobre el borde del plano de la mesa o bien como sobre las teclas de un piano. Todo esto no tiene ninguna consecuencia. Hay empero otras condiciones más difíciles de llenar, tales como la concentración del pensamiento de todo el mundo en la finalidad a que se aspira, un silencio absoluto y sobre todo una paciencia de benedictino. El movimiento se produce algunas veces en 5 o 10 minutos, pero es frecuente haberse de resignar a tener que aguardar media hora o más. Si pasa una hora y no se ha obtenido nada, es inútil proseguir. ¿Qué nos está diciendo? Que alrededor de la mesa de labor no es necesario que haya 3, 7, 8, que debe ser números pares que números impares. Yo respeto, por supuesto, la tradición y la creencia de cada hermano, pero lo que es eso de que pares o impares no forma parte de la doctrina kardeciana. Posteriormente vemos que en la mesa tampoco se incluyen vasos, ni copas, ni crucifijos, ni se incluyen búcaros con flores, ni se incluye un manual de oraciones. No vemos nada ritualista en la primera mesa que se empezó a utilizar para las manifestaciones, establecer una comunicación con el mundo espiritual y las manifestaciones fueran ostensibles, ¿verdad? O sea, ya vemos que caemos en lo que ya hemos visto, de las tradiciones del mantel blanco, de las copas, de las flores, que es muy bonito. Es una tradición muy cubana, que nosotros en nuestro espiritismo cubano, por así decirlo, criollo, popular, se empezaron a establecerse con diferentes creencias y supersticiones de las diferentes generaciones, ¿verdad? Pero vemos que no forma parte de la doctrina kardeciana. La doctrina kardeciana establece de que en este caso se utilizó la mesa porque era más fácil y más seguro de hacerlo. No hace falta tener 7, 8 o 3 personas, ni hay que distribuir de sexo femenino de un lado y masculino del otro. Tampoco importa ni siquiera que estén tomados de la mano. Lo que sí se dice de que se comenzaba pues poniendo los dedos sobre la superficie de la mesa. ¿Y qué es fundamental? Una conexión de pensamiento. Si todo lo que están allí no están conectados al 150% en el objetivo, no se va a lograr o se va a ralentizar muchísimo, donde ya nos dicen que puede durar de 5 a 10 minutos, media hora e incluso una hora, pero ya después de una hora es cuestión de dejarlo ahí y no seguir intentando por lo menos por ese momento. Lo cual yo sí considero que es muy propicio cuando se hace, no solamente estamos hablando de las mesas giratorias o las mesas bailarinas o la mesa danzante como algo primitivo que se utilizó ahora. No vamos a verlo como algo pasado, vamos a verlo como algo que es la base de esa mesa de labor que utilizamos hoy en día. No solamente en tiempo de Allan Kardec, sino las mesas de labor, que es el espiritismo de mesa que nosotros practicamos mucho, por ejemplo, en mi ciudad natal. Bueno, no mi natal, pero sí mi ciudad de donde me criaron y vengo. Donde se hace un espiritismo de mesa, donde vemos que, por ejemplo, en la capital de Cuba se pone una mesita en la pared, se le pone su mantelito y entonces las personas se sientan pues por fuera. En el caso de las misas o el espiritismo de mesa,
pues se pone mantel en la mesa, se pone el crucifijo, se ponen las copas de agua, los vasos, dado la posibilidad de la persona, se ponen las velas de acuerdo a la costumbre de la persona y se hace la misa ahí, en esa mesa, ¿verdad? Pero sin embargo, sea cual sea, vemos que el mismo objetivo, ¿cuál es la mesa? Mucha gente lo han visto también, el uso de la mesa como la mesa cuando la última cena de Jesucristo, vemos también el arca, vemos muchísimas comparaciones que se le ha hecho con la mesa, cualquiera que ésta sea. El objetivo, ¿cuál es? Central, establecer una comunicación con los espíritus. Tiene que haber una comunicación de pensamiento al 100%, ¿verdad? Tenemos que estar todo en lo que se está haciendo, pero vamos a llevarlo a la misma situación. Cuando una misa espiritual no está caminando, el ser no vino, usted no recibió ninguna, no empiecen a tirar piedras, como digo. Simplemente vamos a trabajar honestamente y decir, mira, no se obtuvo nada. Una labor no siempre va a dar sus objetivos y vamos a hablar una oración pequeña aquí sobre una de las razones que puede ser. Pero es mejor cerrar. Correcto, Leo, como dice Leo, es mejor cerrar. Jennifer, bendiciones para ti también. Usted está haciendo una misa espiritual y su misa espiritual no está caminando, no están coordinadas las cosas y se ha hecho oración y se ha hecho de todo y no llega la manifestación, no llega, no tiene nada de malo. Ahora, lo que siempre, que es lo que iba a tocar el tema, es importante es la comunicación entre nosotros. El reunirnos, o ya sea apenas que cierre la misa o se cierre la labor en el centro, y reunirnos y trabajar el dialogar. ¿En qué opinión, qué pensamos entre nosotros? ¿Qué fue lo que puede haber evitado que esa comunicación se diera? ¿En qué pudimos habernos equivocado? A ver qué pasó, correcto, como dice Leo. ¿Qué dice el libro de oraciones? Dice tomarme la crítica para mí mismo y no para otro. Y aceptarla con recogimiento y reconocimiento. Es una crítica constructiva cuando se dice, hermano, mire, usted me disculpa, pero yo veo que usted vino cargado y usted cuando entró por esa puerta, yo le vi a usted un ser así, donde, mire, usted, porque entre nosotros también tenemos que ayudarnos. Y es la importancia, si la labor realmente no está funcionando, cuando una labor llega a 1 hora y nada, es mejor dejarlo por la paz. Hay puertas que simplemente no es momento de tocarla, o hay puertas que es momento de tocarlo para ti, pero la enseñanza está de que esa puerta no se debe de abrir. No es crítica, es ayuda, correcto. ¿Para qué? Para mejorar. Aquí está Leo, que ha venido varias veces a nuestro centro y hay veces que el cordón sale mejor, hay veces que el cordón fluye excelentemente bien, hay veces que hay sus evoluciones y sus cosas y lo hemos hablado y nos quedamos y decimos, oye, qué linda estaba la energía hoy cuando hemos hecho una misa de mesa, una labor de mesa que ha quedado linda, nos hemos quedado complacidos y lo hablamos. Pues como hablamos lo bueno, hay que hablar también lo malo, que no es malo, si en realidad aprendemos de ella. Ahora también nos dice que debemos de añadir que ciertas personas son refractarias, o sea que repelen realmente. Algo refractario puede ser, por ejemplo, un ladrillo refractario. ¿Qué es lo que es? Un ladrillo que refracta el calor, pues que aleja, que repele. Pues hay personas que son refractarias a estos fenómenos y que su influencia negativa puede ejercer con el solo hecho de su presencia y otras son completamente neutras. ¿A qué se refiere con eso? Hay personas Helen, bendiciones para ti también. Hay personas, por ejemplo, que traen su carga, no es que sea mala persona, pero hay personas que tienen 20 evoluciones espirituales arriba y 20 cosas de otras encarnaciones y 20, que sabrá Dios, brujería, cuántas cosas traen arriba y hay personas que llegan con aquella energía tan fuerte
que llega y corta una labor. La corta. Sobre todo hay gente que a veces están tan sumidos en su rechazo por algo religioso y tan equivocado con el espiritismo, que piensa que el espiritismo es una religión y que impone algo, que entonces van a la defensiva, y esa actitud corta la labor. Por eso se dice que mejor calidad que cantidad. Una reunión de 16, 18, 20 miembros es demasiado grande, porque se hace imposible que haya lo necesario y fundamental para cualquier sesión, labor espírita, que es una comunicación, un lazo de pensamiento único al 100%. Y con 20 personas usted no lo logra. A duras penas lo logramos con 3 o 4. Un solo medium no puede hacer una misa. De poder puede, pero siempre se piden 2 medium, 3 medium, para que no haya desgaste en ninguno de los hermanos. Pero tampoco hace falta 9, ni 10, ni 15 medium para desarrollar una buena misa. Porque eso, lejos de hacer algo bueno, lo que hace es impactar negativamente en la labor espírita que se está haciendo. Precisamente vemos incluso en los centros cordoneros, que son muy grandes, con cientos y algunos miles de miembros, cómo se dividen las labores para evitar precisamente esto, porque están, si hay, yo digo que una manifestación de la doctrina espírita que refleja más que ninguna la importancia de la conexión de pensamiento, es los centros cordoneros. Mi respeto, de verdad que sí. Porque los centros cordoneros vemos que se hace imperativo una unidad de pensamiento para que funcione la labor que se está haciendo. Por eso, como dice Leo en el chat, no todo el mundo tiene el nivel de desarrollo y eso debe de coordinar. ¿Qué sucede? Que precisamente el ego lleva a las personas a cometer el error de que no, yo tengo que meterme en el cordón. Ya yo he ido 2 veces al cordón y ya soy medio un cabecero. No, ya yo me tengo que sentar en la mesa a leer el libro. Ya yo 4 misas he ido con mi madrina o con mi oyubona, 4 misas. Y ya yo me tengo que sentar. Y ya yo, todo en esta vida lleva madurez. La primera madurez que lleva, una madurez moral y de carácter, de reconocer que ni a las 5, ni a las 20, ni a las 50 misas usted es un medium, es un espiritista experto nivel maestro. Que ese desarrollo usted lo va ganando gradualmente con su desarrollo moral, con su desarrollo también de ¿qué? Con su desarrollo moral y su desarrollo intelectual sobre la doctrina espírita. Su desarrollo mediúnico, donde usted tiene suficiente tiempo para probar realmente cuáles son sus facultades, definir cuál es tu facultad, desarrollarla, sentirte en control de lo que tú estás haciendo. Y esto no se hace en 1, 2, 3 misas, ni se hace con, ¿verdad? Entonces el apuro de que se nos acaba el tiempo. Entonces no todo el mundo debe de meterse en un cordón, no todo el mundo debe sentarse en una mesa. Existen los medios que están laborando y existen los medios que se pueden quedar apoyando por fuera. Entonces lo primero que estamos fallando incluso es a la hora incluso de organizar una mesa, una labor espírita para dar una misa a un difunto. Entonces si se empezara a organizar mejor hasta las posiciones, dónde va la mesa, quién se va a sentar a la mesa, buscar personas adecuadas que se sienten a la mesa, no a cualquiera, no al ahijado, no al, venga, el yabó mismo que se va a hacer santo, siéntese a la mesa, ese yabó no. Y entonces por eso muchas veces nos quejamos de que no funcionó, de que las cosas no quedó bonita la misa, de que no me quedé conforme, no me dijeron nada. No sentí nada.
Claro que no se puede sentir nada porque estamos poniendo personas inexpertas a sentarse en una mesa de labor espírita. Entonces, es una de las cosas que, porque yo les digo a las personas, tenemos que instruirnos y estudiar la doctrina, porque estudiándola es la única forma que logramos entenderla, porque el espiritismo es eso, la doctrina espírita es eso. Correcto, como dice Griselda desde México, a mayor conocimiento, mayor la responsabilidad de qué haces con ese conocimiento. Y al tener un pleno conocimiento de la doctrina no solamente nos instruye, sino nos ayuda a nosotros cómo instruir y moralizar a los médiums. Es precisamente por eso que cuáles son los 2 días que tiene todo centro: el día de hacer la caridad y el día de la instrucción al médium. Fíjense cómo el día de que se hace la caridad en el centro va todo el mundo, es totalmente abierto, y sin embargo vemos el día de la instrucción al médium no es para todos. Ahí van los médiums que tienen que ir y por los motivos que tienen que ir, y cada centro pasa por su filtro a las personas que van a participar el día de la instrucción al médium. Todo centro, sea kardecista, sea cordonero, todo centro espírita tiene su día de instrucción al médium. Y tienen sus grupos de estudios en la casa, de análisis, porque es la única forma de decir uno que es espiritista, es instruyéndose con la doctrina espírita. Usted no puede ser católico si usted no se lee la Biblia. Usted no puede decir que es católico porque usted sabe el Padre Nuestro. Yo conozco muchos que dicen ser católicos y comulgan y todo y no se sabe ni siquiera del credo. ¿Me entiende? Entonces, es lo que la esencia, es lo que estamos buscando siempre con el análisis y la conversación de la doctrina, porque es lo que nos lleva a la doctrina espírita siempre. Analizar, a buscar la razón, aquello que el mundo por sí solo a simple vista no puede entenderlo. Por ahí vamos bien. Jennifer, correcto. Dice que desde el comienzo yo les he enseñado a leer los libros. A mí me encanta la lectura y ya les dije, bájense la aplicación esa de que uno puede ir escuchando el libro que uno quiera. Muy bueno, muy bueno. Porque muchas veces estoy manejando, muchas veces estoy haciendo 20 cosas y no puedo, me pongo el audífono en el gimnasio cuando voy por la mañana a hacer mi bicicleta y a caminar un poco y a nadar. Pues cuando nado sí ya no me puedo poner los audífonos. Seguimos entonces, dice que hasta aquí los fenómenos no tienen ningún carácter esencialmente inteligente, pero no por ello dejan de ser curiosos y dignos de observación como producto de una fuerza desconocida. El más simple de todos estos médiums es como el hombre privado de la palabra y de la escritura, el lenguaje de los signos. Un espíritu puede comunicar sus pensamientos por el movimiento de un objeto cualquiera. Conocemos a más de uno que conversa con su espíritu familiar, el de una persona a quien estimó en el mundo o mediante el movimiento de un objeto cualquiera. Y un objeto cualquiera puede ser desde una mesa, donde a través de los movimientos o de golpes en la misma mesa, Cheddar, bienvenido. La aplicación, mira, escríbeme por privado para decirte el nombre de la aplicación porque lo tengo aquí en el teléfono y entonces no tengo forma de verlo sin interrumpir la transmisión, pero escríbeme. Es la misma que yo la había visto, la descubrí por el mismo Instagram, creo. Y sí está muy buena. Entonces los espíritus se pueden manifestarse y tratar de comunicarse con nosotros a través de los mismos golpes, como lo habíamos dicho, de la mesa, o a través de mover cualquier objeto. Ahora, cualquier objeto que puede incluir también un lápiz. Y vemos lo de la cestica,
Que ahí es donde Leo, yo sé que a Leo le gusta el tema. Ahora, estas experiencias son mejor un motivo de curiosidad que un medio de comunicación para asuntos serios. Los espíritus que se manifiestan así son, en general, de un orden inferior. No dice que son de un orden malo, pero normalmente los temas serios a tratar por espíritus, pues normalmente no se manifiestan a través de los golpes o a través de mover objetos. Esto normalmente lo hacen espíritus que son de un orden inferior. Repito, no quiere decir orden inferior, no es equivalente a que sean malos, sino que simplemente son espíritus que tienen un grado inferior de desarrollo. Dice que los espíritus serios, o sea, los espíritus elevados, no se prestan más a esas demostraciones de fuerza que entre nosotros los hombres, graves de las juglarerías de los saltimbanquis. O sea, básicamente dice que los espíritus superiores, los espíritus elevados o con mayor elevación, no tienen la necesidad de dar esas pruebas físicas de su existencia y de su comunicación. Esto normalmente lo hacen espíritus un poco inferiores todavía, con un predominio de la materia, algún tipo de predominio de la materia sobre el espíritu, y tienen ese ego y ese ímpetu de que yo voy a probar. Lo vemos incluso, si se dan cuenta, en muchas culturas, y ahí es donde, repito, estudiando los conceptos, entendemos lo que vemos. No nos llama la atención la gran diferencia de esos espíritus que se manifiestan en una mesa, por ejemplo, de labor mediúnica, a un espíritu que baja en un cajón, a un bembé. Ya les digo, a mí me gusta hablar de los dos temas sin mezclar, pues saben que yo pues soy santero, soy osbauriaté y soy kardecista también. Y vemos la diferencia en el lenguaje, en la actitud, en todo de un espíritu que se manifiesta en una mesa de labor a través de una misa, y vemos el espíritu diferente cuando va a un bembé, a un cajón de muerto, de egún, como le quieran llamar. Vemos que el espíritu de mesa no es un espíritu que viene comiendo vela, no es un espíritu que vemos pidiendo ron y tabaco, no vemos que es un espíritu que viene pidiendo una aguja para encajarse o un cuchillo. Sin embargo, vemos este tipo de comportamiento de estos espíritus en lugares como el cajón, como este tipo de, más vinculado ya de cultos afrocubanos. Vemos los espíritus que se posesionan y se encajan y se queman y soplan y trepan y rompen y hacen y ponen y firman. Entonces son espíritus malos, espíritus... No, simplemente es la clasificación donde sabemos que son espíritus inferiores, donde hay un total dominio de la materia sobre el espíritu, donde es un espíritu que obviamente al ser inferior y al estar dominado totalmente por la materia que lo acompañó cuando cargaba cuerpo, ese espíritu también trae el ímpetu de que de la desconfianza, de que se piense de que lo que está haciendo es mentira, de lo que está haciendo es sancocho, como se dice hoy en día. Y ese espíritu, como tiene ese ego y le importa todavía la opinión del mundo, pues viene y da prueba. Y es donde pide que si la candela, que si pide que si el cuchillo, que si el pincho, que si el clavo. Sin embargo, vemos en las mesas espíritas de labor, ya un poco más científica, ya vemos espíritus que hacen manifestación, dejan su mensaje calmadamente, se conversa y se dialoga, y no siente esa necesidad de probar absolutamente nada al mundo. ¿Por qué? Porque al ser un espíritu superior, ya dejó atrás el ego, ya no le interesa probarle a los presentes, yo soy espíritu y yo sí doy prueba. No tiene esa vanidad con ese ego. Entonces, ahí es donde volvemos a decir que la doctrina espírita es aplicable a todos los cultos del mundo. Porque ya vemos que estudiando la doctrina sabemos que un espíritu
que viene pidiendo ron, un espíritu que viene dando prueba de que ahí está, es un espíritu inferior, no malo, un espíritu simplemente inferior, donde todavía hay que trabajar mucho en él para que él logre evolucionar, y como no solamente como los espíritus Congo. Mira, ¿qué sucede con los espíritus Congo? Tanto los espíritus Congo como los espíritus, por ejemplo, los espíritus de los taínos. Un espíritu Congo realmente no tiene necesidad al cabo de 100 o 200 años de seguir hablando, por ejemplo, como hablaban los bozales. No tienen necesidad de ese espíritu. Dizo yo que tú dices que yo mi hijo. ¿Por qué? Te voy a explicar. El espíritu tiene que reencarnar y evolucionar, y va dejando atrás la envoltura grosera, pero va dejando atrás también todo lo que tuvo que pasar en vida, todas las tribulaciones para poder expiar y para poder evolucionar. Un espíritu que hace 200 años fue un esclavo y hablaba así, ¿cuántas reencarnaciones debe haber pasado hasta la actualidad? Por lo cual este espíritu no tiene necesariamente, si de verdad es un espíritu evolucionado y perfecto, que presentarse no como un Congo. No tiene que presentarse ni como un Congo, ni como un indio, ni como una india, ni como una gitana, ni como una monja. ¿Por qué? Porque esos son vidas pasadas que tuvo, pero ya no es lo que tiene como espíritu evolucionado que es. Por lo tanto, es un pensamiento, es una energía, no es un penacho, no es una banda cruzada, no es un vestido de monja. Dice que a lo mejor no ha reencarnado. Dice que a lo mejor no ha reencarnado. Puede ser que no haya reencarnado, pero ¿cuántos de estos cientos de espíritus que hoy en día se manifiestan hablando como esos congos en aquel momento? ¿Cuántos de esos espíritus no reencarnaron? Todos, porque son cientos, sino miles. Vamos a ver cuántas cortes hay en tantos países. Y donde los vikingos bajan hablando en inglés, que no hablaban inglés realmente los vikingos. Donde sí, mucha gente tiene indio americano, pero qué casualidad que a todo el mundo le baja siempre el Congo, pero el indio no baja. Y si baja no habla. Y si habla, habla un idioma raro con español, pero sin embargo vemos la representación del indio como los indios nativoamericanos, no como los taínos, porque los indios de nosotros eran los taínos. Entonces nadie tiene en su cuadro espiritual un taíno, todo el mundo tiene indios americanos, de penacho, que de paso nunca llegaron a Cuba. Entonces, un espíritu que venga a presentarse hablando el idioma que habló cuando cargaba cuerpo es un espíritu obviamente inferior. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Dice en el chat, imagínate que todos tienen un Congo y nadie tiene un azteca, ¿verdad? Correcto, el espíritu está elevado y fuera de lo material. El espíritu no puede reconocerse como una gitana ni puede reconocerse si es superior. Ahora, si un espíritu se reconoce a sí mismo como un Congo o se reconoce a sí mismo como una monja, es un espíritu que todavía está atrasado. Es un espíritu que se halla todavía en el atraso. Claro, a todas estas es la interpretación que yo doy a la doctrina. Usted puede tener la suya. Yo sé que se quedaron calladitos mucho, porque a todos tienen sus monjitas y mira, yo les voy a decir para que no se sientan mal por esto. Yo veo a aquella persona, por ejemplo, que sí, hay alguna persona que pueda tener un espíritu
de mucha luz que lo ayude a elaborar que haya sido en una encarnación pasada una monja, como por ejemplo vemos uno de los espíritus que acompañan a Divaldo, que se materializaba como una monjita porque realmente era la imagen que tenía física de su encarnación anterior, y a través de su periespíritu pues tenía la posibilidad de identificarse de alguna forma con Divaldo. El espíritu siempre va a buscar dar una forma frente a nosotros para que nosotros podamos entenderlo. Pero no necesariamente el espíritu, porque se manifieste con una figura, él piense que realmente todavía posee esa figura. Entonces yo veo de todas estas personas, de 100 personas, que a todos tienen una monja, yo pienso que quizás una o dos sí la tengan, el resto no. Pero entonces nos sentimos mal porque bueno, ya yo tengo mi monjita y yo le tengo fe. En algún punto tú concentraste tanto tu energía, tu fe y tu oración hacia esa monjita que algún espíritu de alguna monja se hizo simpático y afín a tu energía, a tu vibración espírita, y hizo afinidad contigo, y tú hablas con esa monjita y llegará el momento que esa monjita te va a decir su nombre, pero te garantizo, o por lo menos el nombre con que desea que tú le identifiques, ¿verdad? Y esa monjita puede servirse ese espíritu a través de ti para dar la caridad y ayudarte a evolucionar y evolucionar a sí mismo. Pero no creo que esa monjita es la que te dijo alguien en una misa de investigación. Yo creo que esa monjita la traíste realmente a ti. Lo mismo sucede a las personas que tienen pues una predilección, que aman a su indio y a su indio nativoamericano, y Dios, tú lo matas y muere por su indio, y ha tenido 20 pruebas y 20 cosas de su indio y no se los quito. Pero no creo que haya nacido todas esas cientos de miles de personas que le ponen a los indios en su comisión, que todos nacieron con indios. Yo creo que 2, 3, 4, 5 a lo mejor tengan en su cuadro espiritual, ¿por qué no?, un espíritu de quien en el ayer fuera un nativo americano. Pero el resto no creo que lo tienen, pero no quiere decir que no puedan en un punto hacer un punto focal a través de la oración, a través de la mente. Es una cosa tan poderosa, porque espiritismo es la mente, es la transmisión de pensamiento, y a través del pensamiento llega el momento que se enfoca tanto en esos espíritus nativoamericanos que muchos están todavía vagando, buscando alguien que los escuche, alguien con quien crear una afinidad, y ese espíritu se hizo afín contigo, y por afinidad sí tienes espíritus nativoamericanos que llegan al momento que caminan al lado tuyo. ¿Me entiende? Yo sí creo de que usted sea fanático de los espíritus congos, que representan a la cultura y a la religión y la forma de vida de los congos traídos a las Américas, y a lo mejor no tienes ninguno en tu cuadro espiritual que venga de providencia, de nacimiento contigo, pero a través de tu oración, de tu fe y el punto focal que tú estás haciendo, tú estás atrayendo espíritus que se sientan atraídos por simpatía a eso que tú estás haciendo y estás profesando. Gracias, Angie. Entonces no se pongan tristes. La muñeca que tienen de la gitana, la muñeca del Congo, la muñeca de la Francisca, de las 7 sayas. Repito, en las muñecas no vive ningún espíritu, pero sí a través de la muñeca usted puede aprender a concentrarse en ella y establecer comunicación con ese espíritu, porque ya lo está estableciendo la doctrina desde que empezamos a conversar hoy. No hay diferencia entre una mesa, a una copa, a un sombrero, a una muñeca. En su momento, en su lugar, se enfocaron en una mesa y a través de la mesa lograron conseguir una comunicación con el mundo de los espíritus. Hay quien lo logra a través de su muñeca. Hay quien a través de su muñeca se va de viaje con su muñeca y le va bien en su viaje de negocio.
Y cuando viaja sin su muñeca le ha ido mal. Y entonces, ¿que la muñeca tiene poder? No. El poder realmente, primero lo tiene Dios y segundo, tú tienes la facultad de concentrarte en esa muñeca y atraer ciertos espíritus que se van a sentir atraídos no por la muñeca, se sienten atraídos por ti. Porque ¿quién hace las comunicaciones inteligentes? ¿La mesa o los espíritus? La mesa solamente es un instrumento que usa el espíritu, en ese caso para emitir sonido. Entonces, ¿quién tiene la facultad? ¿La muñeca o tú? Antes de la muñeca tú no la tenías, sí la tenías también. Y es al punto que quiero llegar. ¿Es malo tener muñecas? No es malo tener muñecas siempre y cuando usted esté consciente de que los espíritus son espíritus y no necesitan una muñeca, ni un vaso de agua, ni necesitan una flor. Necesitan una transmisión de pensamiento, un medium con un alto sentido de la moralidad y una disciplina mediúnica. Gracias, Angie. Es una representación, como siempre les pongo el ejemplo. Yo tengo una representación de Allan Kardec porque soy admirador de su obra. Y agradezco muchísimo su doctrina y su sacrificio, ¿verdad? Por nosotros. Pero yo sé que Allan Kardec no vive en su retrato que yo tengo en mi pared. Y es a lo que me refiero. ¿Qué podría ser una disciplina mediúnica? La disciplina mediúnica consideramos que es primeramente, ante todo, la moralidad, ¿verdad? Y todo lo que vaya acorde a los consejos de la doctrina y de los espíritus, que es lo mismo, porque realmente nuestra doctrina no es otra cosa que el trabajo organizado, plasmado en tinta de los mismos espíritus. Entonces, una doctrina, una disciplina mediúnica se refiere cuando usted lleva una vida personal y moralmente impecable, o lo más impecable que usted pueda, usted aprende a disciplinarse su doctrina, a disciplinar su carácter, a modificar su forma de ser y a cambiar su energía y a ir educando y disciplinando esa mediunidad. Una mediunidad de un medium, por ejemplo, indisciplinado, una persona que vive desorganizada, una persona que no va periódicamente a sus labores, a sus reuniones espíritas, que no cumple con lo mandado por los mismos, por lo recomendado por los mismos espíritus, es un indisciplinado mediúnico, porque tiene una mediunidad indisciplinada. ¿Verdad? ¿Vamos bien ya? Por otro lado tenemos entonces lo que es lo que llamamos la psicografía indirecta a la escritura así obtenida, por oposición a la psicografía directa o escritura obtenida por la mano misma del medium. O sea, ¿a qué se refiere con la psicografía indirecta? La psicografía indirecta puede darse caso, por ejemplo, en las personas, los hermanos que tienen, pues una cestica, en la cestica ponen un lápiz y a través de tocar las manos, pues viene siendo que el lápiz hace que se mueva el espíritu a través de la energía del medium también y deje un mensaje en el papel. ¿Acaso no pudiera ser también, por ejemplo, la misma Ouija? El tablero de la Ouija, ¿acaso no también tiene letras y también se toca con las manos? ¿Verdad? Entonces sería esto una psicografía indirecta. ¿Por qué? Porque no sale directamente de la mano del medium. Ahora, ¿qué sería una psicografía directa? Ya sería cuando el medium, ya de su propio puño y letra, ya empieza movida su mano, su trazo empieza a generarse, guiado por un espíritu o varios espíritus. Ya esa sería la directa. Y tenemos también
Ahora, este fenómeno es sin contradicción uno de los más extraordinarios que presentan las manifestaciones espíritas y uno de los que te atestiguan de una manera perentoria la intervención de una inteligencia oculta, pero no puede reemplazar a la psicografía, por el presente al menos, para el desarrollo que requieren determinados temas. O sea, siempre se va a preferir para temas más serios y más profundos la psicografía directa, o sea, aquella que sea directa, proveniente de la mano del mismo medium. Ahora, los espíritus, en fin, nos transmiten sus pensamientos también por la voz de ciertos mediums, dotados a este efecto de una facultad especial. Es lo que llamamos psicofonía. Este medio tiene todas las ventajas de la psicografía por la rapidez y la extensión que pueden darse a las comunicaciones, y place mucho de los espíritus superiores, pero para las personas que dudan quizás tengan el inconveniente de no acusar de una manera bastante clara la intervención de la inteligencia extraña. ¿A qué se refiere con la psicografía, con la psicofonía? De que muchos espíritus se sirven del mismo medium para, a través de sus cuerdas vocales, a través de su palabra, expresar una idea, lo cual dice que es uno de los más directos y más fáciles, más sencillos. ¿Por qué? Porque no interviene en otro elemento que no sea el mismo medium. Pero cabe destacar con esto que es una facultad especial. No la mayoría, no la mitad. Son casos especiales de mediums que realmente tienen la facultad de transmitir a través de sus cuerdas vocales el pensamiento y lo que está expresando un espíritu. O sea que esto no es una facultad que todos tienen. En efecto, las cestas, las mesas, las planchas y todo otro instrumento, como acabamos de ver, no son sino elementos inertes que no pueden dar en sí absolutamente nada sin la intervención ajena. Una mesa, un vaso de agua, una muñeca, una ouija, una vela, son simplemente instrumentos inertes que por sí solos no pueden dar ningún tipo de mensaje inteligente. Siempre van a necesitar la intervención ajena, ya sea de la materia, en este caso del hermano medium o la hermana medium que está desarrollando la labor mediúnica, y o del espíritu o un espíritu en específico. Es pues tomar el efecto por la causa, el instrumento por el principio, usar de aquel lenguaje. Tanto valdría que un autor pusiera bajo el título de su obra, en vez de su nombre, esta aclaración: escrita con pluma metálica o escrita con pluma de ganso. Por otra parte, tales instrumentos Por otra parte, tales instrumentos no son absolutos. Conocemos a quien, en vez de una cesta trompo que hemos descrito, se servía de un embudo por cuyo canal pasaba el lápiz. O sea, hay una persona que usaba una cestica y otras personas que usaban un embudo, le ponían un lapicito en el medio. ¿En qué nos está explicando? Al punto que estábamos hablando ahorita. O sea, las manifestaciones espíritas no son exclusivas ni de una mesa ni de un objeto en específico. No hay ningún medium poseedor del gran milagro de que yo tengo la verdad y yo tengo la comunicación directa con los espíritus. Facultades son dadas y son retiradas también. Los objetos no son el único vínculo para lograr alcanzar una comunicación con los espíritus. De hecho, no es el vínculo siquiera para alcanzar una comunicación con espíritus superiores. Siempre tenemos que tener claro que este tipo de espíritus que se van a manifestar a través de una mesa, a través de una ouija, a través de una vela, a través de un tabaco, a través de la lectura de tantos oráculos que se leen, son espíritus inferiores, no malos, pero sí espíritus inferiores. ¿Por qué? Porque hay un predominio de la materia, donde tienen la necesidad de dar pruebas de su existencia.
Sí, correcto, hay muchos medios que han escrito. Me está diciendo que conoció muchos medios que escribían y tarotistas también. No, yo conozco muchos medios escribanos. Entonces, bueno, por ahí vamos dejando ya el tema por hoy. Hoy es viernes. Yo sé que todos terminaron cansados su semana. La mía no ha terminado. Yo mañana tengo consagraciones que hacer, tengo consultas que hacer y el domingo también tengo el fin de semana cubierto. El domingo voy a estar por casa de Vanessa. Por allá vamos a estar por allá. A ver varias cosas que se van a hacer. Entonces nada, mi gente, me voy despidiendo de ustedes por esta noche de viernes. Siempre deseándoles lo mejor, muchas bendiciones. Y nos vemos el lunes a las 9 de la noche hora centro. 9 de la noche hora centro, horario de Texas, que serían las 10 de la noche para la Florida y creo que 2 horas antes en California. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, a Dianis, gracias Leo, gracias Maferefun Elegua, a todos por sus regalitos, por sus comentarios, por sus corazoncitos. Gracias Angie. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el viernes. Vamos a continuar el viernes hablando de los mediums, sobre toda persona que en un grado cualquiera nota la influencia de un espíritu. Wow. Vamos a hablar muchísimo. Juanita Bonita, bendiciones para ti también. Carmen, bendiciones. Vamos a hablar entonces el lunes a las 9 de la noche sobre los mediums, que yo sé que ese tema, los mediums escribientes, los facultativos, vamos a conversar un poquitico. El libro no es muy grande, no es muy largo, pero bueno, vamos a disfrutarlo. Saludos y bendiciones nuevamente. Les deseo un feliz y bendecido fin de semana. Cuídense, disfrútenla, pásenla bien. Si van a tomar, pues no conduzcan y sean educados y corteses uno con los otros. El lunes nos vemos, claro que sí. Recuerden que yo bajo mañana el live y lo vuelvo a subir en mi canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos, se les quiere. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el viernes a las 9 de la noche.